Bueno, bienvenidos a todos y todas. Hoy vamos a hacer, si no me equivoco, el cuarto encuentro de este ciclo de este año. Esperemos siga el año que viene también, pero todavía nos quedan 2 charlas más, además de la de Alcira hoy en día. En primer lugar, quiero decir que hoy es el 12 de octubre y el 12 de octubre fue tradicionalmente llamado en este país Día de la Raza. Con esto se abrió toda una dinámica que es interesante, porque eso fue hecho en la época de Irigoyen, que fue instituido. Y a mitad del siglo XX comienza toda una crítica de esto en función de que la idea de la raza desconoce los pueblos originarios, particularmente de este país, así como desconoce la función, que distintas funciones cumplía la migración en este país. Y en este sentido era una palabra equívoca que inducía más a una lógica más de discriminación que a una lógica integradora. Ahora se ha corregido esto y simplemente se cambió el nombre, porque ahora se llama Día de la Identidad Cultural o algo que se parece a eso. Diversidad. ¿De la diversidad? Sí. Sí. Cultural, creo que está, la palabra cultural. Respeto a la diversidad cultural. Respecto a la diversidad cultural. Entonces, creo que estos cambios están indicando de que efectivamente la lógica antidiscriminatoria se vuelve absolutamente un elemento importante para el conjunto social, que antiguamente era considerado un elemento secundario, no era un tema considerado primario. El otro aspecto que quiero destacar es que cuando uno entra al tema de la diversidad, aparece el problema de las distintas orígenes que tiene tanto esta dinámica. En mis trabajos en el INADI y otros compañeros que me acompañaron en esto también, hemos visto que el problema de la discriminación tiene que ver con la forma en que cada sociedad constituye el problema de lo que se integra al modelo y lo que queda excluido del modelo. Y estos son detalles importantes. No son opciones naturales, es decir, no son estados del estado anímico de las poblaciones, sino que se trata fundamentalmente de construcciones sociales de gran importancia que determinan que tal está integrado y otro no está integrado. Y estas son formas que normalmente se adoptaron. Hay tradiciones. Hoy en día la invitación a Alcira está particularmente motivada, entre otras cosas, porque ella ha trabajado ampliamente sobre el problema de los pueblos originarios, conoce bien algunas de las comunidades de este país, y fundamentalmente porque cuando hablé con ella me dijo que ella iba a trabajar hoy en día el tema que exactamente está descrito como raíces culturales, ancestrales, en proyectos políticos, con el agregado siguiente, que va a trabajar un poco la comparación de las tradiciones que en Europa constituyen, en la zona norte, el elemento de la cultura, y por el otro lado en América Latina. Las diferencias que hay entre la forma en que se constituyen las identidades en América Latina en relación a las formas en que en Europa se han construido estas mismas identidades. Y esto me parece que es de gran importancia hoy en día, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el carácter de la xenofobia que en el conjunto de los países europeos está ocupando el lugar de, normalmente, en los países que tradicionalmente han hecho del humanismo y por lo tanto de los procesos de integración un valor casi absoluto. Estamos viendo que casi toda Europa, es decir, particularmente hasta Francia, el país considerado por excelencia de la Ilustración, estamos viendo que hay una lógica xenófoba que está operando. ¿En qué medida esto tiene que ver con las raíces europeas? Es una pregunta, y la segunda cuestión sería ¿por qué en América Latina el camino que estamos siguiendo es absolutamente diferente? No ha tenido estos vaivenes,
Y creo que esto es el tema que lo hace un tema absolutamente actual y decisorio. En este sentido, no creo que es medio inútil presentar simplemente a Alcira Argumedo. Alcira no solo es una gran profesora de sociología reconocida en todos lados, eso no es lo más importante. Ella también tiene una actuación política importante. Ella fue diputada ya en 2 ocasiones en este país, para bien o para mal, digamos, como ella dice, trabajo insalubre, pero que efectivamente como diputada, y también participó en estos debates. Yo quiero simplemente invitarla a que desarrolle su tesis y espero que todos podamos discutir posteriormente las conclusiones que efectivamente podamos extraer. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación, espero no frustrar a la audiencia. El tema es que de alguna manera estos personajes que aparecen, los Macris, más todas estas crecimientos de las ultraderechas, más el soberanismo blanco en Estados Unidos, los neofascismos, etc., es como algo que de alguna manera se reitera en la cultura occidental. Y esto lleva a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿De dónde salen estos factores que cada tanto se reiteran principalmente entre los sectores dominantes del occidente central, ¿no? En este sentido, considerando que hoy es 12 de octubre, hay que tener en cuenta que durante 5 siglos las potencias europeas y Estados Unidos dominaron bajo formas coloniales o neocoloniales al 80% de la población mundial. Y este dominio, con diferencias según las regiones, se extiende desde el proceso de la conquista, son distintos momentos de conquistas en los 3 continentes, hasta fechas tan cercanas como la Segunda Guerra Mundial. Hay que ver que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con el terror y el cretinismo del nazismo, reitero, el 80% de la población del mundo, los países de Asia, África y América Latina, no eran considerados integralmente humanos, no eran ciudadanos, eran colonos. El tema es que entre el 45 y comienzos de los 70 hay un gran paréntesis en esta historia, un corte histórico muy importante, que es la llamada Revolución del Tercer Mundo. Piensen ustedes que a partir del 45, en Asia, África y América Latina se dan la India, Gandhi en la India en 1947, Ho Chi Minh y Nguyen Giap en la Indochina francesa, que después será Vietnam, y los mismos los van a derrotar a los norteamericanos, Sukarno en Indonesia, Mao Zedong en China, posteriormente todo el continente africano, y en América Latina distintos gobiernos populares y revoluciones que van a conmocionar las relaciones en este proceso, que además es un proceso que va a ir acompañado de un movimiento intelectual y de reivindicación de la dignidad de las tradiciones étnico-culturales, que va a tener gran riqueza e incluso influencias en el mundo central, por ejemplo en África. Todo el movimiento de la negritud va a impactar muy duramente en el movimiento negro de Estados Unidos, en Martin Luther King, en las Panteras Negras, en Malcolm X, etc. También este movimiento va a impactar en algunos intelectuales como Jean-Paul Sartre o Herbert Marcuse, que plantean que la real transformación viene desde esos sectores. Ahora, estos movimientos que acá en América Latina vieron el gobierno peronista y después con golpes militares, etcétera, después en los comienzos de los años 70 tenían a Torres en Bolivia, Velasco Alvarado en Perú, viene Perón en la Argentina, estaba Torrijos en Panamá, etcétera. Y este movimiento del tercer mundo, donde se desintegran por primera vez los grandes imperios coloniales de Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica y Japón, va a tocar núcleos decisivos del poder de las potencias occidentales, entre otros por la nacionalización de los yacimientos de petróleo, y a comienzos de los años 70, luego de la derrota norteamericana en Vietnam
Y cuando los países de la OPEP, que son estos países del tercer mundo que han consolidado la Organización de Países Exportadores de Petróleo, incrementan los precios del crudo en un 400%, dando fin al desarrollo capitalista basado en la energía barata, esto va a tener como respuesta una estrategia de restauración conservadora concebida por Henry Kissinger bajo los gobiernos de Henry Ford, Richard Nixon y Henry Ford, que va a llevar adelante esta ola sincrónica de dictaduras militares genocidas con terrorismo de Estado para utilizar formas de represión sin límites de modo tal de quebrar lo que ha sido esta resistencia. Esta ola que en América Latina, fíjate, 71 Bolivia, 72 Uruguay, 73 Chile, 75 Perú, 76 Argentina, más allá las dictaduras de Brasil y Paraguay, se extiende también en los países africanos y en los países menores del Asia, y luego de esta restauración conservadora, realmente de esos movimientos del tercer mundo, los únicos que quedan incólumes van a ser la India y China. Y de alguna manera el Vietnam que ha derrotado a los franceses y después a Estados Unidos con los millones de mutilados y todas las secuelas de lo que fue el drama de la guerra de Vietnam. Ahora, esta idea de una represión que supera los límites de lo humano, ¿no? Robo de bebés, torturas, desapariciones, esta perversidad, uno se pregunta, ¿de dónde viene? ¿De qué raíces culturales proviene? Y es ahí donde, si uno analiza con dureza la cultura occidental dominante, es evidente que son raíces culturales ancestrales. Y para esto uno tiene que remontarse a las invasiones bárbaras del siglo V. A estos son estos, ¿no? Eran los alamanes, los francos, los anglos, los sajones, los lombardos, es decir, los visigodos, ostrogodos, es decir, lo que van a constituir la cultura occidental. Ahora, fíjense ustedes que estas hordas invasoras fueron, a nivel de historia del mundo, las hordas invasoras más sangrientas, más depredadoras de las culturas a las cuales conquistaban, las que más conflictos tuvieron internamente y las que más tiempo tardaron en incorporar los elementos de una cultura elaborada de todas las hordas invasoras de la historia del mundo. Piensen ustedes que ellos invaden Roma, destruyen todo lo que era el Imperio Romano, Rávena, etc. Y entre el siglo V y el siglo XIII están en la más absoluta oscuridad, que es lo que ellos llaman la Edad Media, suponiendo que la humanidad sufrió un proceso de oscuridad, lo cual solo es cierto para Europa, porque en América, en África y en los países asiáticos, en esos 8 siglos se desarrollaron culturas de gran esplendor. 8 siglos hay que tener en cuenta que desde que vino Colón pasaron 5, no es chiste lo que fue. Ahora, en el interior de eso, sus formas depredadoras e intolerantes se manifestaron en distintos aspectos. Por ejemplo, en el siglo XI, habían pasado ya 6 siglos desde las invasiones bárbaras, llega la primer cruzada a Jerusalén. En Jerusalén convivían 60.000 habitantes que desde la conquista islámica en el siglo VII, estamos en el XI, habían pasado 4 siglos, había permitido la convivencia pacífica de judíos, musulmanes y cristianos coptos. Cuando llega la primera cruzada, considerando que eran todos herejes, realizan una matanza de la totalidad de la población. Los relatos de la época hablan de ríos de sangre que tapaban los tobillos, cabezas flotando, manos, brazos cortados, etc. Es decir, un nivel de barbaridad impresionante, desconocidos ante entonces. En este sentido, contrasta bastante con la actitud, por ejemplo, de los mongoles de Genghis Khan. Si uno ve los mongoles de Genghis Khan, eran muchachos criados en las estepas a carne de caballo y leche de yegua, donde a los 3 años a los chicos los ataban a los caballos para que aprendieran a cabalgar. Cuando llegan al imperio de China, se dan cuenta que la cosa es bastante importante. Y en vez de tomar
la actitud de los germanos con Roma, convocan a maestros para que eduquen a sus hijos. El nieto de ese bárbaro es Kubilai, que fue el emperador chino que deslumbró en el siglo XIII a Marco Polo por la formación intelectual, el refinamiento de sus maneras, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense ustedes que también, recién en el siglo XIII, han pasado 8 siglos, la reconquista de algunas ciudades del Califato de Córdoba, principalmente Sevilla, Toledo y Córdoba, Sevilla, Toledo y Córdoba, sí, le permite conocer a través de las bibliotecas árabes y sobre todo de los pensadores, el pensador judío Maimónides y el pensador islámico Averroes, que también convivían armónicamente en el Califato de Córdoba, descubren que hay un tipo que se llama Aristóteles, 8 siglos después. Y Aristóteles, lo que más le gustó de Aristóteles es que Aristóteles clasificaba, primero, las sociedades entre civilizados y bárbaros, y además clasificaba las sociedades entre seres humanos y seres menos que humanos. Esto a través de la combinación de las almas, que permitía definir que había algunos seres que eran siervos por naturaleza. Entonces, en la composición del mundo, digamos, está la función vegetativa, que era nutritiva y reproductiva, estaba en las plantas. En un siguiente nivel, a esa función se agregaba la función motora y la función reproductiva. En este nivel estaban los animales y los siervos por naturaleza. Y luego, en el tercer nivel más alto, se incorporaba la razón y ahí estaban los seres integralmente humanos. Esta idea de Aristóteles, de la legitimidad y naturalidad de seres humanos superiores y seres humanos inferiores, va a ser una línea que recorre el pensamiento del occidente central, le diría hasta no hace mucho tiempo, ahora me parece que están un poquito más en el campo intelectual, en el campo político, como si nada pasara. Hay que ver lo que piensan los italianos de los inmigrantes, hay que ver lo que piensan de los sirios, etcétera, etcétera, ¿no? El tema que es que con esta idea de seres siervos por naturaleza y seres superiores e inferiores, en 1453, antes de la llegada a América, la bula papal Tum Oversas del Papa Nicolás II determinaba que los negros y los sarracenos no tenían alma, por lo tanto podían ser sometidos a la esclavitud sin ofender a Dios. Y a su vez, cuando llegan a América, a los indígenas, si bien no son sonamente, o sea, faltos de razón, siervos por naturaleza, podían ser evangelizados, pero debían ser entregados en encomienda a señores cristianos que garantizaran eso. A fines del siglo XX, el Papa Juan Pablo II besó el suelo de África y pidió perdón por esta bula papal. A su vez, hace 1 año y medio, 2 años, el Papa Francisco en Bolivia pidió perdón por esta concepción con la cual se había manejado el cristianismo, que a su vez hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el siglo XVI hubo guerras religiosas brutales entre protestantes y católicos, donde los protestantes cuestionaron todas y cada una de los postulados del catolicismo, menos que los negros no tienen alma. Ahora, esto es el tema, la paradoja de la raza negra, porque ustedes piensen que se considera siempre, siguieron siendo considerados seres inferiores. En el marco de la revolución del tercer mundo, de este movimiento cultural que les decía, un intelectual negro senegalés, brillante, los franceses, era una colonia francesa, los franceses tenían la política de llevar a algunos jóvenes de las colonias a formarlos en París para tener una élite simpatizante en las colonias. Bueno, este senegalés hace 3 tesis
de doctorado en la Sorbona, uno de física atómica, otro de biología y otro de egiptología. En la cuarta tesis probaba que la cultura del antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo, sea Nefertiti, etcétera, etcétera, era negra. Bueno, ahí hubo límites. Vamos, negro, vas a decirnos que la cultura del Alto Egipto, que es la madre de la cultura occidental, griega, que es la madre de la cultura occidental, era negra. No, hasta acá llegamos. Vos sabés que pasó 8 años y como era biólogo, estuvo analizando el cabello de las momias y logró demostrar que efectivamente la primera gran cultura del mundo occidental era negra. Pero a su vez, en el siglo XIII, hay otra cosa, los occidentales te dicen las universidades las hicimos nosotros. No, en el siglo XIII, la Universidad de Timbuktu, en el Imperio Mandinga de Mali, con influencia islámica, porque la diferencia de las invasiones bárbaras, los islámicos, que también tenían lo suyo, pero lo que sí tenían era un gran respeto por las culturas, se iban incorporando las nuevas culturas. Con influencia islámica en el siglo XIII, en esta universidad, los doctores negros hacían cesárea y operaciones con anestesia, siglo XIII. La anestesia recién ingresó en Europa en el siglo XIX. No sé si han visto ustedes la famosa película donde a uno le van a cortar la pata, entonces le dan para que muerda los gritos. Bueno, esta es la cultura universal. Se suponía que estos negros eran seres inferiores, pero además también se da la paradoja de las culturas americanas. Se consideraba en la conquista que las culturas americanas eran inferiores. Ahora resulta que, por ejemplo, los mayas en el siglo I ya tenían una concepción del universo por la cual el centro del universo era el Sol y la Tierra un planeta que giraba a su alrededor. Es decir, habían hecho la revolución copernicana 1400 años antes que Occidente. A su vez, tenían el concepto de cero. El concepto de cero solo lo desarrollaron originariamente dos culturas, la hindú y la de Mesoamérica. A través de la expansión islámica, recién en el siglo XI, el concepto de cero entra en Europa, pero que esto a los mayas les permitía hacer cálculos algebraicos y astronómicos de larga y larguísima duración. Por ejemplo, en algunos de los libros que se salvaron de la quema de las bibliotecas mayas, porque se consideraban que eran herejías y quemaron todos esos conocimientos, este libro de 1480, por ejemplo, pronosticaba que en 1993 iba a haber un eclipse total de sol en México. ¿Saben qué pasó en México? Eclipse total de sol en 1993. Estas eran las culturas con las cuales se encontraron estos, y otro de los elementos, por ejemplo, en el caso de los incas en el siglo XII ya hacían operaciones de cerebro con trepanación de cráneo. La que le hicieron a Cristina la hacían en el siglo XIII